Bienvenidos al vídeo número 3 de estas charlas, recursos y estrategias para la implantación del cine en el aula de filosofía, que pertenece, aunque no en toda su dimensión, a un taller organizado por Gloria Luque Moya de la Universidad de Málaga, en la que participaron ponentes de muy alto nivel, tal y como indiqué en la primera sesión o en el primer vídeo. En el primer vídeo hicimos una introducción donde insistimos en las fuentes, en algunas fuentes y sobre todo en mi experiencia en el máster en formación del profesorado y en el grado de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, donde implementamos el material audiovisual en el aula de filosofía. El segundo vídeo estuvo centrado en los modos en los que el material audiovisual se relaciona con los temas filosóficos. Y en este vídeo, tercer vídeo, vamos a terminar con esta charla y vamos a presentar una serie de herramientas, una serie de cuestionarios, una serie de guiones para el docente y también para el alumnado. Y terminaremos con algunas sugerencias acerca de las ventajas y también de los peligros o inconvenientes de la implantación de lo audiovisual en el aula de filosofía. Bien, os recuerdo dos últimos proyectos de innovación, porque llevamos muchos años con proyectos de innovación acerca del material audiovisual en los diferentes grados y asignaturas dentro de las humanidades de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí tenemos la web UCM Didáctica de la Filosofía y tenéis un grupo de personas que tuvieron una presencia muy importante en esta asignatura del máster en formación del profesorado. La web Didáctica de la Filosofía fue creada por uno de los miembros que ha tenido también una presencia muy importante y que ha participado también en estas jornadas, en este taller de Málaga, que se llama Emanuel Chamorro Sánchez. Y la otra web, que también hemos aludido a ella, que se llama Práctica Filosófica, esta vez con el fundamento de las prácticas en el grado de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hablar muy brevemente acerca de estas actividades vertebradoras del curso académico, porque y vamos a hablar de los guiones y ahí os pongo una fuente en la que me he basado y que está en la web Didáctica de la Filosofía para que podáis cotejar, para que podáis ampliar, ya que todo no lo vamos a poder decir aquí. Bien, una de las actividades vertebradoras de un curso académico es el trabajo a partir de películas, a partir de materiales audiovisuales. Entre otras múltiples posibilidades, una película, un material audiovisual, permite la mirada libre de cada espectador. Asimismo, es una experiencia compartida con el grupo, por el grupo. Hace real la posibilidad de intercambio de pensamiento, de sentimientos, de bagaje personal. Abre un amplio abanico de temas para la reflexión, para el diálogo y, en líneas generales, tiene una buena recepción por parte del alumnado, con algunas restricciones, como vamos a decir. Ahora bien,
es muy importante establecer previamente los criterios de selección del material fílmico. Y, por ejemplo, podríamos decir que es importante, ¿por qué no?, que los personajes resulten cercanos para el alumnado por edad, por situación, que se muestre algún tipo de desarrollo filosófico, moral, en la película, político, social, ya que esto puede repercutir a la vez en el desarrollo personal del alumnado. Y también es importante que el docente considere este material fílmico, este material audiovisual, como una buena y excelente herramienta de trabajo. Por supuesto, el alumnado debe situarse, o es nuestra consideración, ante la película, ante el material audiovisual, como si fuese un texto filosófico a todos los niveles, o un texto ético o un texto político. Bien, en la web Didáctica de la Filosofía tenéis todo el material al que estoy yo aludiendo muy brevemente. Y ahí en Cine y otros tenéis una guía de análisis documental o una guía de análisis para analizar películas, tanto una guía para el profesorado como una guía para el alumnado. No lo perdáis de vista. En esa web de Didáctica de la Filosofía presentamos tres, entre otras muchas que existen y que podéis plantear todos vosotros, tres propuestas de actividad, guía, de cuestionario. Propuesta de guía A. Por supuesto, esto está muchísimo más ampliado que conste en esa web. Mucho más ampliado, pero aquí no quiero alargarme demasiado. Una propuesta de guía A de menos nivel, pues una aproximación, un visionado, quién aparece en la obra, quiénes son los protagonistas, qué cuenta la película, cuál es la historia, cuál es la narración, dónde se sitúa la acción, cómo está hecha la película, el para qué de esta obra, una reflexión, una síntesis final y una exposición y debate con el grupo del material fílmico. El nivel B es mayor y está muchísimo más ampliado en la web Didáctica de la Filosofía, que son tres niveles. Y ya os digo, el nivel 2 tiene varios apartados, el nivel 3 tiene varios apartados, un análisis de los personajes, profundizar en las temáticas abordadas, por medio de la creación colectiva de nuevos personajes cercanos al entorno del alumnado, análisis del argumento insistiendo en las temáticas abordadas, y el nivel 3 ya es un análisis estético de la imagen en relación con las temáticas abordadas. Ya os digo que esto es un resumen de lo que vais a encontrar en la web. Y una guía C, podríamos decir, también simple, cómo está hecha la película, si te parece adecuado el título, los personajes, describe actividades, describe cualidades de tal, que puede elaborarse en grupo. Las escenas, elige X escenas que consideres más significativas de la película, describe brevemente, explica por qué son importantes, las frases. Recordáis que este es el ejemplo que seguimos con la película de Galileo. Describe, estas son algunas de las frases. ¿Quién pronuncia estas frases? ¿Cuál es su significado? ¿Estás de acuerdo? Razona tu respuesta, evidentemente. La historia, narrada por el protagonista. Redacta un resumen de la película poniéndote en la piel de la película, vista por el espectador. Redacta un comentario libre de la película que incluya las impresiones que te ha causado, etc. Y tipos de lecturas para realizar después del visionado. Este sería un tercer guión que puede adoptar o mezclar el profesorado. Pues bien, con cualquiera de las propuestas A, B y C,
hay unas actividades previas, podríamos decir. Entonces, el docente se centrará en 8 aspectos. 1. Ficha técnica, es decir, tiene que facilitar al alumnado el tipo de película, el país de procedencia, el año de producción, la duración. 2. Sinopsis argumental. Explicarle muy brevemente, de una manera sencilla, sin desvelar, por supuesto, los puntos más importantes y sin desvelar el final, el argumento de la película. 3. Algunos datos sobre el rodaje de la película. Contarle al alumnado, con intención de motivarle a la hora de ver este film, y de que se introduzca también en él con más facilidad y con más interés algunos datos sobre el rodaje que pueden ser importantes. Contextualizar el film, contextualizar la historia que se narra en la película, procurando inducir al alumnado a trasladar la acción a su entorno cotidiano. 5. Los personajes. Indicarle al alumnado quiénes son los personajes principales, sin profundizar en ellos, ni en sus características. 6. Temáticas para trabajar en el aula. Comentar las líneas temáticas generales de la película, pero sin desvelarlas claramente en ningún momento, pues quitaría efectividad al análisis posterior. Y 7. Algunos detalles en los que fijarse en el visionado. Pedirle al alumnado que preste atención a determinadas facetas del film, que se especificarán en el material didáctico propio de la película. Y por último, pedirle que al acabar la película piense cuál es el momento que más le ha gustado, que más le ha impresionado. ¿Y por qué? Siempre razonando la respuesta. Bien, ahora viene la parte de visionado. Pues bien, desde nuestro punto de vista y nos apoyamos en el material que presentamos en la web Didáctica de la Filosofía, en diferentes fuentes, es recomendable no visionar la película entera en el aula. En principio, se recomienda al alumnado que la vea fuera de clase y dedicar entonces el tiempo en el aula a debatir y a poner en común. Sí que es cierto que podemos visionar en el aula pequeños fragmentos o escenas significativas. Esta es una posibilidad. Actividades posteriores al visionado de una película. Desde nuestro punto de vista, y apoyados en diferentes fuentes que tenéis en la web, el trabajo en el aula con el alumnado será principalmente verbal, fomentando la capacidad para expresar ideas ordenadamente y aprender a dialogar, exponer, defender argumentos, escuchar, ceder ante los argumentos de los demás. Cuestionario. ¿Por qué no? Entregar un cuestionario al alumnado. Una posibilidad es pedir a los alumnos, al alumnado, que hagan uso de la escritura y realicen un escrito, un cuestionario más bien previo, elaborado por el profesorado, que puede realizarse individualmente o en grupos, podríamos decir, de 4 personas. El profesorado entonces leerá los cuestionarios antes del debate en clase. Bien, se trata de una actividad formal y estructurada entonces a partir de un cuestionario que permitirá entrar a fondo en los temas que aparecen. En este caso se trata principalmente de realizar un ejercicio de reflexión y escritura. El cuestionario puede elaborarlo o bien el profesorado o bien el alumnado. Y aunque el trabajo escrito pueda ser individual, puede prepararse también total o parcialmente en grupo. Ya os digo,
reducido, que podría ser un grupo de 4 personas. Diálogo posterior. Una vez que el profesorado ha leído las respuestas de los alumnos o de los grupos correspondientes. Este momento es idóneo para pasar de las experiencias ajenas, es decir, expuestas en la pantalla, a las vivencias propias. Y es tarea del profesorado facilitar el tránsito entre unas y otras. Las técnicas del diálogo filosófico son aquí la herramienta más útil, incorporando nuevos aprendizajes a la vida cotidiana. Sin duda, este es el momento más importante, aunque sea difícilmente tangible, pues la tarea docente, metafóricamente, es más de siembra que de cosecha. Un último aspecto que debe considerarse es que ver una película en clase no es lo mismo que hacerlo en el cine, que hacerlo en casa. En casa, la función didáctica es... En clase, la función didáctica es prioritaria. El profesorado la presenta para enfocar la atención en relación con los temas que deben tratarse. Puede hacer una pausa después de algún momento particularmente relevante, ya sea para formular alguna pregunta o para introducir algún comentario, y también puede pasar la película en diferentes pases, parcialmente, algunos fragmentos, con el fin de recoger las vivencias suscitadas. En una palabra, somos partidarios de que el alumnado vea la película en horas que no sean las propias de la clase, para aprovechar mejor el tiempo en el debate, para aprovechar mejor el tiempo en la reflexión. Y en clase sí podríamos visionar algunas escenas significativas, cuya película ya han visionado fuera del aula. Ahí tenéis Sam Wu y su abuela, un texto excepcional, un análisis excepcional. Ahí os lo dejo, en el que me he basado, porque es una manera de acercarse a una película con una profundidad, para mí, muy interesante. Y conclusiones. Las conclusiones, ventajas, peligros, inconvenientes de la implantación de lo audiovisual en el aula de filosofía. Bien, desde mi punto de vista, hay que preparar muy bien la actividad, por parte del docente, lógicamente. No hay que olvidar que se trata de una herramienta y no del meollo de nuestra docencia. Cabría decir que es más fácil poner una película y que el alumnado opine y debata al respecto. Pero nuestra clase, nuestra aula, tiene unos contenidos, unos objetivos, una evaluación que no podemos perder de vista. Otra sugerencia es que hay que coordinar con otras asignaturas, hay que coordinar con otros docentes, porque el profesorado puede utilizar esta herramienta con un gran entusiasmo, sin saber que esa específicamente ha sido ya utilizada no una vez, sino 3, 4, 5 veces. Otra sugerencia que hemos dicho a lo largo de mi intervención, es recomendable no visionar la película entera en el aula. O bien, se recomienda al alumnado que la vea fuera de clase y luego dedicar el tiempo a debate, a puesta en común, a reflexión. Recomendamos entonces visionar en el aula únicamente algunos fragmentos, únicamente algunas escenas significativas. O bien, si visionamos
una película, que sea en otro entorno adecuado a ese material que ha sido concebido por el director de una determinada manera. Y por último, que guste o no guste al alumnado esta herramienta, bien, es el profesorado, es el docente. Somos nosotros los que elegimos el material que mejor se adapta a nuestros objetivos, que mejor se adapta a la asignatura, y no la elegimos en función de los gustos o en función de las modas. Con esto terminamos esta charla. Espero que os sirva, espero que os haya gustado y os doy las gracias por vuestra atención. Hasta pronto.